Buenos días, saludos. Vamos a exponer en la materia de aplicación de sistemas lineales. En este caso debemos realizar el modelado de un sistema térmico relacionado en la parte del automóvil, ¿no? En este caso podemos ver en la figura, tenemos un volante indicando la mano del conductor, en el cual generalmente, ¿no? En los vehículos, generalmente cerca del volante, se encuentra el sistema de aire acondicionado en la parte interior del vehículo, ¿no? Entonces, para este caso vamos a simular que la temperatura ambiente del vehículo, que está dentro del conductor, tiene una temperatura más baja comparada con la temperatura del exterior, o sea, la temperatura ambiente, ¿no? En este caso eh, vamos a adaptar un ejemplo de un enunciado respecto a este. Sabemos bien cuando tenemos un vehículo en este sistema de rejillas, dependiendo a cómo está el vehículo, sale aire caliente o sale aire frío, ¿no? En este caso, como la temperatura exterior se encuentra muy fría, entonces queremos mantener la temperatura interior alta. Por ello vamos a considerar que en este ventilador está saliendo aire caliente, ¿no? Para ello vamos a realizar un modelado de la siguiente manera, indicando del gráfico. Bueno, vamos a aplicar la ecuación de balances de energía, sin antes mencionar qué valor se asigna a para el siguiente enunciado, ¿no? Tenemos Q sub in, que es el flujo de entrada de energía calorífica. Sus unidades están en energía, en este ejemplo lo vamos a considerar en kilocalorías. Tenemos Q sub H, que en este caso es la energía calorífica empleada para calentar el horno. O sea, la resistencia va a pasar por ende una determinada corriente, entonces va a calentar el ambiente y ese aire caliente va a salir del aire acondicionado y para mantener más caliente el ambiente, ¿no? Y tenemos la energía calorífica perdida, porque la energía siempre se pierde, por ello tenemos la temperatura H, la temperatura del horno, y tenemos la temperatura del medio ambiente, o sea, la temperatura de adentro del automóvil, ¿no? Según la ecuación de balance de energía, tenemos la siguiente ecuación, ¿no? La ecuación el calor que entra va a ser igual al calor que sale, ¿no? En este caso, el calor que va a salir va a ser la la energía del horno más la energía calorífica perdida. A esto le denomino como ecuación número uno. Bueno, en el aspecto en un sistema térmico influyen muchas variables, pero no podemos predecir todas porque mm, el sistema se va a volver muy complejo, ¿no? Entonces lo que vamos a realizar es considerar las variables más significantes, las que más preponderancia tienen, ¿no? Y las otras que varían muy poco respecto al sistema, lo vamos a obviar para facilitarnos en cuanto a los cálculos. Entonces tenemos esta ecuación del balance de energía, ¿no? La energía, el flujo de entrada de energía que entra es igual a la energía que sale, que en este caso sería la energía del horno y la energía perdida del ambiente. Bueno, a esto lo vamos a denominar como ecuación uno. Ya. Entonces vamos a emplear otra ecuación, le vamos a llamar resistencia térmica. Vamos a considerar aquí resistencia térmica, lo vamos a denominar como R. A esto lo vamos a considerar igual a la temperatura del horno menos la temperatura del ambiente. Todo esto sobre el calor, la energía calorífica perdida, Q sub T. A esto lo vamos a denominar ecuación 2. Ya. Entonces, para manejar nuestras variables, lo que vamos a emplear es aplicar un artificio, vamos a aplicar una nueva variable y vamos a denominar como T
a la diferencia de temperatura entre la temperatura del horno y la temperatura de ambiente. Listo. Entonces la ecuación 2, volviendo a reescribir con esta nueva fórmula, sería la resistencia térmica sería igual a T sobre el calor perdido. De aquí podemos despejar el calor perdido y va a ser 1 sobre R multiplicado por T. Ya tenemos el calor perdido. Y lo que vamos a emplear es, vamos a calcular la capacidad térmica del horno mediante la siguiente fórmula, ¿no? El horno tiene la propiedad de almacenar energía en su interior. Entonces, esto ocasionará una temperatura dentro del horno. Entonces, ¿cómo lo definimos esto? De la siguiente manera. La capacidad térmica del horno, aquí vamos a cambiar de color, la capacidad térmica del horno multiplicado por la diferencial de la temperatura, en este caso de T, respecto al tiempo, va a ser igual a la energía calorífica empleada para calentar el horno. A esto lo vamos a denominar como ecuación número 3. ¿Por qué lo consideramos así? Porque el horno tiene la propiedad de almacenar energía, o sea, suministrar energía. Bueno, considerando eso, entonces teniendo nosotros la ecuación 2, esto lo vamos a denominar también ecuación 2, teniendo la ecuación 2 y teniendo la ecuación 3, lo vamos a reemplazar en la ecuación 1. Entonces, de ahí vamos a tener lo siguiente. Q de entrada no tenemos, entonces lo dejamos tal como está. QH tenemos que es esto. No podemos anotar esto o podemos anotar esto. Para mi caso voy a anotar este. Diferencial de T respecto al tiempo. Después nos dice más la energía perdida. En este caso sería esta ecuación vamos a emplear. En vez de anotar QP podemos anotar esto. 1 sobre R multiplicado por T. Ahora bien, tenemos una ecuación diferencial. Y lo que podríamos realizar aquí es aplicar la transformada de Laplace. Entonces, aplicamos la transformada de Laplace en la ecuación 4. Aplicando transformada de Laplace en 4. Tenemos en 4. Entonces, como no tengo Q de entrada, entonces se queda como esa misma variable. Va a ser Q mayúscula de entrada, pero con la variable de S. Ahora nos vamos aquí. Esta es una constante, sale de la constante. Esta es una ecuación diferencial y consideramos que los valores iniciales son ceros. Esto se transforma en S multiplicado por T, pero esta T depende de S. Tiene la variable S. Más 1 sobre R. Vemos que la resistencia es constante, entonces sale de la integral. Sale de la transformada, 1 sobre R, y la transformada de T es T sub S. Ya, entonces de esta ecuación vamos a hallar la función de transferencia. La función de transferencia no es más que la señal de la entrada, la función de entrada sobre la función de salida. Entonces eso vamos a emplear, ¿no? La función de salida, perdón, sobre la función de entrada. De aquí podemos, de esta ecuación podemos agrupar aquí, Q sub I, S. Aquí vamos a agrupar T de S, nos va a quedar como S de S, más 1 sobre R. 1 sobre R.
y esto multiplicado por TS. Entonces, aquí lo vamos a denominar la función de transferencia como GS, G sub S, que no es más que la función de salida, sobre la función de entrada, que en este caso es el caudal de S. Ya, entonces de esta ecuación podemos hacer este artificio, con lo cual nos va a quedar aquí lo siguiente. 1 sobre C, S más 1 sobre R va a ser igual a T sub S sobre Q sub in S. Y esto es nuestra función de transferencia. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que podríamos realizar? Para dejar esta S solita, podríamos dividir aquí entre altos términos 1 sobre C y aquí 1 sobre C. Entonces, por lo tanto, la función de transferencia S va a ser igual a 1 sobre C sobre S más 1 sobre C. Y con eso concluimos el problema, ¿no? Aquí. Con eso concluimos el problema. Muchas gracias.